Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de geometría en la cual ilustraremos una segunda propiedad de la congruencia de triángulos. La propiedad dice que en todo triángulo isósceles, recordemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados congruentes. En todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados congruentes serán congruentes. Expliquémoslo acá. Tengo un triángulo ABC, que será un triángulo isósceles. Vamos a suponer que el segmento AC es congruente con el segmento BC. O sea que este lado y este lado son los dos lados congruentes que tienen igual medida. Y se quiere probar que el ángulo que se opone a este lado, que sería el ángulo de vértice B, será congruente con el ángulo que se opone a este lado, que sería el ángulo de vértice A. Entonces lo que se quiere probar es que el ángulo de vértice A es congruente con el ángulo de vértice B, si este par de lados son congruentes. Bien, supongamos entonces, como ya dije, que el segmento AC, este lado, es congruente con el lado BC. Vamos a trazar la bisectriz de este ángulo. Vamos a llamarle a este ángulo ángulo beta. Vamos a hacerlo acá afuera, ángulo beta. Vamos a trazar la bisectriz. Vamos a hacerlo con colorcito rojo. Vamos a trazar la bisectriz de este ángulo beta. La bisectriz. Bueno, recordemos que la bisectriz es un segmento que divide el ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos de igual medida, en dos ángulos congruentes. Vamos a llamarle a este ángulo de acá beta 1 y a este ángulo de acá beta 2. Este segmento corta o tiene como punto común con el lado AB un punto, llamémosle punto D. O sea que el segmento CD es la bisectriz del ángulo beta. Divide el ángulo beta en dos, en uno llamado beta 1 y otro llamado beta 2, que son congruentes, beta 1 y beta 2, porque CD será la bisectriz del ángulo de vértice C, es decir, del ángulo beta. Bien, esta bisectriz me divide el triángulo grande en dos triángulos, el triángulo ADC y el triángulo BDC, este triángulo y este triángulo. Estos dos triángulos van a ser congruentes. Entonces, aquí vamos acá. Los triángulos ADC y BDC son congruentes, que es justamente el tema, ¿no? Una aplicación de la congruencia de triángulos. Son congruentes. En efecto, el segmento CD, o sea, la bisectriz, es común
a los dos triángulos. O sea que este es un lado, tanto para el triángulo de la izquierda como para el triángulo de la derecha. Es un lado común, los dos triángulos comparten ese lado. El lado AC es congruente con el lado BC, por hipótesis. Se supone que el triángulo es isósceles y que esos son el par de lados congruentes. Entonces, se supuso que el segmento AC es congruente con el segmento BC. Además, el ángulo beta 1 es congruente con el ángulo beta 2, porque el segmento CD es una bisectriz. Esta es la justificación, ¿no? Porque CD es una bisectriz, es la bisectriz realmente. Es la bisectriz del ángulo de vértice C, es decir, del ángulo llamado beta. Entonces, ¿qué tenemos? Un lado de uno es congruente con un lado del otro. Este ángulo beta 1 es congruente con beta 2. Y el segmento CD es el lado común a ambos. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, este par de triángulos son congruentes. ¿Por el criterio qué? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por el criterio lado, ángulo, lado, pues los triángulos, bueno, se tiene que efectivamente el triángulo ADC es congruente con el triángulo BDC. O sea que este triángulo y este son congruentes. Y si son congruentes, pues todos sus lados homólogos o correspondientes son congruentes. Todos sus elementos homólogos son congruentes. En particular, lo que mida el ángulo A de vértice A será lo mismo que mida el ángulo de vértice B, porque el par de triángulos son congruentes. Y entonces todos sus elementos homólogos son congruentes, en particular este par de ángulos. Lo que mida el ángulo A, mejor dicho, va a ser congruente al ángulo de vértice B. Lo que mida el ángulo de vértice A, medirá el ángulo de vértice B. ¿Qué es lo que se quería demostrar? Entonces, importante, y con esto termino. Si tenemos un triángulo isósceles, donde este lado es congruente con este lado, entonces los ángulos que se oponen a los lados congruentes, es decir, el ángulo A y el ángulo B, van a ser ángulos congruentes. Eso es lo que dice esta segunda propiedad, segunda aplicación de la congruencia de triángulos. Bien, con esto vamos por terminar esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.